en Hebreos 1, que dice, Dios habiendo salvado a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que hizo el universo por Jesús. Me tengo que peinar. Yo voy ya peinado. Hizo el universo ya pensando en Jesús. Lo hizo por medio. Lo hizo por medio de Por él. medio de él. Jesús Porque él es el verbo. Pero bueno, vamos. ¿Ya está grabando? Sí. Uy. A ver lo que decís. O sea, Esperamos al es pastor. lo de Juan, ¿sabes? Que Jesús es el verbo de Dios. Es algo. Son cosas. No te quedan así. Vale. Vale, pues oramos. No se puede hacer nada sin orar antes. Si quieres, Filitón. Pues Padre, te damos gracias por poder abrir otra vez tu palabra y seguir aprendiendo de ti. Te doy gracias por los que están tomando este discipulado y están mostrando pues este interés en aprender más de ti. Te pido por ellos y por su constancia y también pues por los maestros, que consideremos lo importante de esta tarea y busquemos hacerlo todos, cada uno por su parte, de forma excelente, Señor. Así pues, nuevamente, muéstrate y enséñanos hoy un poquito más. Nos dejamos pues en tus manos, orando en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sí. Muy bien. Perdón, no soy de la clase, pero no les molesta, pues No, también. al contrario. Gracias. Sesiones sueltas son 30. Ojalá tuviéramos toda la iglesia aquí. Traté de llegar el. Se acepta Lo que va. A ver, yo estoy de los que me estaría aquí toda la tarde, ¿eh? Pero Pues adelante. hoy precisamente el cumpleaños de Esther y hemos quedado con nuestro hijo mayor y con Samuel y Raquel. Así que no sé hasta qué hora me van a dejar. Pero bueno, más o menos, sí, vamos bien. Seidun, ¿no? Es que no sé si yo Está cogiendo hojas. sé que vais haciendo una memorización de libros, ¿no? Sí. Habéis hecho los deberes, ¿no? Bueno, esto era para el examen, ¿no? Sí, en teoría la Para la memorización. semana que viene. Vale, eso. Yo me lo aprendí el versículo, ¿eh? Que vais por los libros de Samuel. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y Crónicas. O sea, nos hemos ido aprendiendo primero aprendimos 5 libros, los 5 primeros, Génesis, después Josué, Jueces, Ruth, y ahora Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Os digo un detallito, que yo también lo aprendí así, de joven, pero es un error decir primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Reyes. porque es el primer libro. Porque son libros, son primero de Reyes, no son como las cartas del Nuevo Testamento que son epístolas. Entonces sí, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, pero estos son libros históricos. ¿Vale? Tenía que. O sea, de novato. a ver, no pasa nada, ¿eh? El de novato, vas a ir a hablar con alguien ahí de 40 años he dicho yo, primera y segunda de Reyes. ¿Sí? Todo lo hemos Gracias, dicho. gracias. Pero es un detallito para que lo tengáis en cuenta. Gracias, no sabía. No sé si querías decirles algo o. No. Vale, no tenía nada pendiente. Entonces, ¿esto lo repasan contigo o lo No, la idea de esta clase es repasar eso. Vale, Preguntas pues, y la lección que conlleva. vale, vamos a ir, porque si no, porque yo luego os pasé unas hojas y me gustaría comentar estas cosas, ¿vale? Pero dice en el primer apartado, por eso decía lo de Juan, ¿no? Estamos viendo al Señor Jesucristo como Dios, ¿eh? Siéntate aquí si quieres. Tampoco yo. No. Siéntate aquí con ella, así lo ves. Bueno. Vente, guapo. Vale, hoy tratamos la divinidad del Señor Jesucristo como Dios. Y no como un Dios más, sino como parte de ese Dios, que es lo que hablábamos antes de la Trinidad, ¿vale? O bien,
como diría yo, o sea, Dios mismo, pero nos centramos en la persona del Señor Jesucristo ahora, ¿vale? El mes pasado disteis Dios Padre, ahora vamos a ver Dios Hijo, y luego la siguiente mes, creo que con Víctor, veréis Dios Espíritu Santo, ¿vale? Esos son los temas que... Y entonces, teniendo en cuenta que os estamos dando un discipulado, desde mi punto de vista, no es que lo que des aquí ya lo sabes todo, sino es entusiasmaros para que aprendáis las escrituras, como el primer mes, lo que es la divinidad, otras doctrinas que luego veremos a lo largo del año, ¿vale? Entonces, porque tampoco da tiempo a darte todo lo que dice la escritura sobre cada uno de estos temas. Pero sí entusiasmaros a decir, wow, voy a buscar en la Biblia, o si tienes preguntas, preguntar a hermanos o lo que sea, para indagar y tener tu creencia o tu teología basada en lo que dice la Escritura. No tanto en lo que yo te puedo enseñar, o sea, o el pastor o otro. Siempre la Escritura. Siempre es la Escritura la que, por supuesto, o sea, el entendimiento que obedecer tiene cada uno es personal, digamos, O sea, te lo pueden explicar, pero tú lo entiendes de una manera o hasta un punto, ¿no? sí, Te refieres a esto, ¿no? no tengáis Que busques miedo entenderlo de no tú. conocerlo todo. Mm. Yo llevo más de 40 o 50 años leyendo y estudiando la escritura. De hecho, como estudiante empecé con 18 años, pero a día de hoy te aseguro que no sé ni así. O sea, sé que siempre el Señor va dando más y más y más a cada uno. Y también a ti te darán unas cosas y a mí otras. Digamos, me hará fuerte en unas cosas y a ti te hará fuerte en otras cosas, dependiendo de los dones que Él te haya dado, para qué te quiere usar. ¿Me entiendes? Es como decir, en un ejército, o sea, el que lleva un fusil no le van a enseñar a remar, no sé, por Sí. poner, ¿no? O sea, o a llevar una barca, ¿no? O sea, tiene que ser dominar el fusil. El otro tendrá que dominar la barca. O sea, cada uno tiene su función. Entonces el Señor te va dando conocimiento. Y como dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos has enviado. O sea, el conocimiento de Dios, lo que estamos estudiando ahora, es la base de lo que el Señor quiere para nosotros. O sea, el fin es la vida eterna. Pero en este proceso, hasta que estemos ahí, cuanto más le conozcas, más te vas a parecer a Él. Como decía él, el Señor está haciendo Hasta llegar a ser bizcocho. Exacto. Cuando fui a comprar la Biblia esta que tengo ahora, en la esquina antes de la librería Abba, estaba orando y me vino este versículo a la cabeza, entro en Abba y el primer libro que miro, detrás tenía ese versículo. Digo, vale. ¿Sabes? ¿Y te lo has comprado? No, se me olvidó, tío. Muy mal. Ya, tío, ya. Es que Vale. encima, ¿sabes lo que me pasó? Que lo dejé ahí y luego salí y ya me había acordado de la vida y digo, bueno, Pero ojo, Eso lo de me había ido. cuando Dios habla de conocimiento, abarca mucho tipo de conocimiento, ¿eh? O sea, hay conocimiento, eso podríamos entrar otro Pero día. este versículo se No refiere es conocimiento intelectual, Mm. a eso me refiero, ¿vale? Un conocimiento experimental, que lo vayas conociendo y tengas una relación con él. A medida que tú, es como digo yo, es el fenómeno fan, pero con Dios. Cuanto más lo conoces, más te pareces a él, porque la admiras, como pasa cuando alguien, cuando empezó lo que llaman el fenómeno fan, empezó con los Beatles, con Elvis Presley y todo eso, ¿no? La gente, tú ves a alguno que sigue a Elvis Presley por la manera de vestir, por cómo toca, por cómo canta, ¿verdad? Las canciones que canta, porque te das cuenta Bueno, que, es lo que quiere Dios, ¿no? Que seamos como Jesús. ahí está. Entonces, cuanto tú más conozcas a Cristo, más te irás pareciendo a Él sin darte cuenta. ¿Eh? ¿Y cuál es el fin? Dice que vean a Cristo en mí.
Dice en la Escritura. O sea, que nosotros reflejemos a Cristo. Incluso dice que seamos olor de Cristo para vida o olor de Cristo para muerte. O sea, si tu conocimiento con el Señor Jesucristo Sí. es tan cercano, la gente puede oler a Cristo, no a un cristiano, sino oler a Cristo en Pero ti. eso es físico, Ese, el olor. ese es... La- No, Es espiritual, ¿no? Porque dice que. Ya está entero. ¿No? sí, sí, pero No es ¿me entiendes lo que quiere decir? O sea, no solo que vean a Cristo en ti. El Señor no quiere que todo lo que aprendas ahora del Señor Jesucristo y de su divinidad solo te sirva intelectualmente, para que tú sepas cómo es Cristo, No, no, claro. sino, Tiene que ser. Sí, bueno, para hacerte más a su imagen y semejanza. sí. Y de manera, cuanto más lo estudies, más lo conozcas, más te vas a parecer sin querer, te vas a parecer a Él, porque vas a reaccionar como Él, vas a pensar como Él, vas a ver a las demás personas como las ve Él. Y entonces la gente va a ver a Cristo en ti. Ese es el propósito del Señor. O sea, que le conozcas, pero con el fin de que otros lo conozcan a Él. ¿No? Sí, claro. O sea, O sea, el a través testimonio. de ti. El testimonio, claro, claro. Exacto. Y entonces es tanto por eso cuando el Señor habla de conocimiento, por ejemplo, cuando habla de un hombre y una mujer, dice, y conoció, Abraham conoció a Sara y engendró un hijo, ¿vale? El conocimiento íntimo entre un hombre y una mujer. O sea, hay muchos niveles de conocimiento. No es como conocer a alguien que lo ve, te lo presentan y ya está. O sea, puedes empezar así con el Señor Jesucristo hasta llegar a un conocimiento pleno que la gente vea a Cristo. Y cuanto más te relaciones con Cristo, lleguen a oler a Cristo. Por eso lo dice así la Escritura. Entonces no me enrollo más porque yo ya os digo que no me pongo a predicar. Está muy bien. Así que Tiene otro control. vamos el primer apartado que dice Jesucristo, su eternidad. Luego veremos, dice en Miqueas, si podéis, si podéis ir leyendo los versículos, ¿cómo has venido sin Biblia? Está arriba. No, pues mal, ves a ¿Voy? buscarla. Eso es como ir al frente Claro. sin la escopeta. ¿Cómo vas a ir a una guerra sin fusil? Esta sea la más pequeña. Aunque eso sería una pistola. Hay 4 libros. El tamaño no importa, sí, aunque sea pequeña, Es un puñal. Pequeña pero letal. claro, Ya. una navaja de esa que se abre. ¿Cuál era la palabra que venía de eso? Haz un truquito con la Biblia. Como con las navajas mariposas. un Los truquito. judíos que tenían esa navaja para asesinar, y de esa navaja viene el nombre de... Kukri o algo así, ¿verdad? No. Sí, me suena algo de eso, Era pero una palabra tipo un mercenario, no mercenario sí, que era la palabra que tenía una daga, Estamos en el cuartel, ¿eh? Ahora está ahí afuera. lo que bombardear. Imagínate que los invadan. la semanita. Mala semanita. Eso. Vale. En Miqueas, si podemos ir buscando así como estamos, ¿vale, Rubén? Mira. Miqueas 5:2. Busco yo Juan 8. O Jesús, Juan 1:1, por lo gusta tanto. ¡Oh! Tú, Juan 8:58. Cada uno, ¿no? Sí. Y- Pero, pastor. Eso es más grave, ¿eh? No, porque nosotros vamos confiados. Molt malament. Y tú, La Juan verdad. 20:28. No, perdón, de momento déjalo, vamos a ver, estamos en el tema de... Para no hacerme el chulo Es que aquí. ya te la sabes. Claro, pero para no dejaros mal. Yo Juan voy a hacer los versículos. Estamos en el tema de Jesucristo y su eternidad, ¿vale? O sea, porque dentro de lo que vamos a ver, que es la divinidad del Señor Jesucristo, claro, si es divino, si es Dios, tiene que ser eterno. Entonces vamos a ver estos versículos. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y sus días de la eternidad. ¿Cómo? Y sus salidas son desde el principio, Y sus... desde los... A ver. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vale. Que me comí una. Justo me has saltado la frase. Resumen. Y sus salidas son desde el principio. El principio que hablábamos antes, en el principio era Dios y el verbo era Dios. Bueno, si no hemos leído que está aquí arriba, el Juan 1:1, que ahora lo va a leer Jesús, porque como le gusta tanto. Sí. Pero Juan 1 creo que Sí, es no, lo que está en rojo, ¿no? Sí. No, eso se ha cambiado, eso es la memorización, que es lo que tienen que hacer para la siguiente sesión. Eso no pasa nada. Bueno, Sí de que ha todas subido maneras, el nivel, ¿eh? lo que- Que la de Hebreos... Hombre, a ver. bueno, Tela. Estaba aquí. Ujú. sí, de Ahora es todas Hebreos maneras, 1 de no, nuevo. aquí en la B pone Juan 1:1. Sí, a ese, sí, eso sí. Bueno, leo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vale. Sabéis que el verbo es el logos, la palabra. ¿Os acordáis que él dice, yo soy el camino, la verdad? También eso, la verdad también se puede traducir por el verbo, ¿eh? Y la vida, ¿eh? Y lo que hemos visto desde el principio, o sea, sus salidas son desde el principio. Estamos viendo su eternidad, ¿vale? Y en el principio era Dios. Y en Juan 8:58, 8:58 nos dice que Jesús, de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy. antes que Abraham fuese, yo Antes soy. que Abraham fuese, yo soy. Esa frase fue la que hizo que los judíos, los fariseos y todo eso, la Sanedrín, pidieran que lo crucificaran. Porque, bueno, luego lo vamos a ver en los pasajes que Se Dios... estaba haciendo Dios ahí. Yo he No puesto... solo Dios, sino que era antes que Abraham. Ah, Dios. Yo soy, en hebreo es En el Yahvé, Es el Yahweh. Exacto. que expresa la autoexistencia de Dios. A ver, entonces, Juan 8:58. O sea, yo soy traducido en hebreo es el Bueno, nombre de básicamente, Pero esto estaba escrito en griego, ¿no? En el Nuevo Testamento. sí, el Nuevo Es el Testamento sí. equivalente. Pero cuando él les dice, antes que Abraham fuese yo soy, ellos el yo soy ese Es el lo nombre de entendieron Dios. perfectamente, porque en Éxodo 3, cuando se presenta a Moisés Moisés en la zarza y les dice, Yo soy. yo te envío a Egipto a sacar a mi pueblo, entonces él les dice, ¿y quién me envía? Para que cuando me pregunten, porque él les dice, Porque yo es soy el faraón. que soy, ese es su nombre. Primero le pregunta a Moisés, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, yo soy el que soy. O sea, es un soy permanente. O sea, no es el que fui, ni el que seré, ni el que ahora soy. Es un soy eterno. ¿Entiendes? Yo soy el que soy. Y entonces le dice Moisés, entonces, ¿quién le digo que me envía? Pues claro, hacía 40 años que Moisés no estaba en Egipto, se había ido a Madián. O sea, algunos de los mayores lo habían conocido, pero habían otras generaciones y también tampoco salió como si él fuera el líder salió huyendo de Egipto, ¿no? 40 años antes. Entonces, cuando Dios lo envía, él le dice, y entonces, ¿en nombre de quién Te envía. cuando me pregunten quién te envía, entonces dile, yo soy, me ha enviado. Y es Entonces, cuando Jesús les dice a los judíos, Está diciendo el nombre de Dios. miles de años después, o sea, estamos hablando de Moisés, fue el que le dijo yo soy, la primera vez que se ve el yo soy eso. Pero cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, o sea, es antes que Moisés, antes que Jacob, antes que Isaí, antes que, o sea, Jacob, o sea, Abraham, Isaac, Jacob y luego Moisés con el tiempo. Y entonces, el primero que llamó Dios para formar ese pueblo fue Abraham. Y Jesús les dice, antes que Abraham fuese, claro, para ellos es como diciendo,
está diciendo que es Dios. O sea, si era antes de Abraham, porque fue el que llamó a Abraham para formar esta nación. O sea, entonces, ese antes que Abraham fuese yo soy, está hablando de su eternidad. ¿eh? Y entonces ellos lo entendieron y por eso se ofendieron y dijeron crucificable y tal. Que de hecho, o sea, lo que está en griego es la carta o el libro. Pero no significa que Jesús estuviera hablando en griego entre No, judíos. no. Entonces, ese yo soy lo diría en su idioma natal, Sí, en el sí. idioma original del yo soy original, ¿no? Pero es Yahvé, ¿no? Sin las No, no, No hay, vocales. no hay vocales. Es yo soy. Pero sin las vocales. No diría vocales, originalmente no diría. Jehová. Es lo que nosotros ponemos como Jehová, ya ves, sí, es esa. Es esa. Jehová, sí. O sea, cuando Es dice el- Porque yo Jesús soy, perfectamente está puede haber diciendo. dicho antes que Abraham fuera Yahweh. Exacto. Y usarlo con la misma palabra del Antiguo Testamento. O sea, no lo dijo en griego. Sí. Nosotros lo tenemos No, escrito en griego, pero no significa que Jesús hablaba en griego. O sea, que la conexión de para hecho, los judíos fue directa. Dice, está diciendo que Él es aquel que era antes que Abraham, que no es otro que Dios. De hecho, Jesús, mucho de lo que hablaba en arameo. O sea, Me habla era el un idioma. idioma que también se hablaba mucho en esa zona. ¿Vale? Entonces, ahora, para ir pasando temas, dice qué nombre se le dan al Señor Jesucristo en estos versículos. Yo, Por ejemplo, Isaías, en ¿no? Juan 20, 28, ese sí puedes leerlo. A ver, ¿tu nombre era? Melissa. Melissa. Melissa, lo digo bien. Vale, Juan 20, 28. ¿Qué nombre se le da al Señor Jesucristo ahí? Isaías 7, 14, lo siguiente, ¿vale? Jesús, Vale, yo Mateo. Mateo 1, 20. Vamos así por orden, 1, 23. 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, ¿qué nombre le da a Jesús? Porque Dios. es cuando Tomás dice, si no viere sus agujeros, su costado y tal, entonces cuando se presenta, mira Tomás, compruébalo y entonces él dice, lo reconoce y dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dice, no es Dios, no lo para. Hay otras ocasiones, por ejemplo, cuando algún profeta, un ángel le viene a hacer una revelación, a Juan le pasa en Apocalipsis, por ejemplo, Y el ángel le y es dice, tan grande la revelación que se quiere adorarlo y le dice, no, yo soy consiervo tuyo. O sea, Sí. lo para. Cuando no es la persona adecuada para ser adorado, no se le permite. Entonces Jesús ahí a Tomás no le dice, no, yo no soy tu Dios. esto se lo enseñó a un testigo de Jehová un día que estaba predicando y Vale, vamos a seguir, ¿vale? Porque los testigos precisamente esto que estamos estudiando no lo creen, ¿vale? Que Cristo es Dios, ¿vale? Isaías 7:14. ese te toca a ti. Ostras, he buscado 14:7. Isaías 7:14. Por tanto. ¿Qué nombre, estamos en el párrafo, qué nombre se le da al Señor Jesucristo en estos versículos? Yo he puesto Manuel. Bueno, pero Por el tanto. versículo, No, ya. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido, ¿qué traducido es? Eh, ¿No lo ponéis? ¿O es en otro no, ahí no, pasaje? es en el siguiente. Esto es Dios con nosotros. Sí. Vale. Sí. Entonces, bueno, sabemos por lo que dice, creo que lo tengo apuntado en los versículos, Emmanuel, Dios con nosotros, significa Emmanuel. O sea, Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, llamará su nombre, o sea, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Quién es ese hijo de la Virgen? Pues Jesús, ¿no? Nosotros, esto es una profecía, ¿eh? No está relatando lo que había pasado, sino ¿Cómo lo que que luego pasaría. se Se acaba llamando Jesús Jesús. y Sí, no Emanuel? Creo que ya lo escuché, el porqué, pero no me acuerdo. ¿Por qué no le llaman Emmanuel? Pero recuerda que el ángel le dice y llamará su nombre Jesús.
y llamará su nombre Jesús. Ujú. O sea, a él lo llaman Jesús. Tiene muchos nombres, tiene muchos Él títulos, tiene muchos pero el nombres. nombre personal lo recibe directamente llamar su nombre O Jesús. sea que los nombres son como títulos. Pero En teoría se Yo ponen voy a como leer un títulos. versículo en Apocalipsis Ujú. que no menciona la palabra Emmanuel, pero sí Dios con nosotros. Y es Apocalipsis 21:3. Dice, eso es cuando, bueno, sí, en el cielo nuevo y nueva tierra. Apocalipsis 21 desde el 1, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso es Emmanuel. O sea, en el cielo nuevo, nueva tierra, que morará además el Padre también, porque ahí lo refleja, Esa nueva o sea, Jerusalén. es Dios con los hombres. Eso es Emmanuel, Dios con los hombres. Porque es lo que hablábamos antes del infierno. La diferencia más grande entre el cielo nuevo y el infierno es que en el cielo nuevo Dios mora con los hombres. No está Dios en su cielo y los hombres Como en el paraíso, en ¿no? esa tierra nueva, sino que en ese cielo, por eso lo llama el paraíso, es que es eso, el paraíso de Dios. ¿eh? Porque para Él es su paraíso, porque es lo que Él busca, es lo que Él quiere, hacernos a su imagen y semejanza para morar juntos. Entonces, eso es Dios con nosotros, Emmanuel. Podemos abarcar mucho de cada tema. Sí. Mateo 1:23 creo que dice Dice, básicamente lo mismo. sí, dice que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Exacto, ese es el que dice que traducido es Dios con nosotros. Y por eso la palabra Emmanuel es tan importante, porque no se queda ahí solo con, llamar a su nombre Emmanuel, sino el significado que tiene y cómo se cumple en Apocalipsis 21 ese Dios con nosotros. O sea, lo mejor de la cielo nuevo y nueva tierra es que estaremos morando con Él. Cuando estás orando, ¿puedes llamar a Dios por sus nombres? Sí, claro, por ejemplo, si le pides a Jehová Jireh, es Dios proveerá. Ujú. Si tú le estás pidiendo providencia de algo, pues, pero Es como invocar su nombre, ¿no? así como tú te llamas Jehová Jireh o Dios proveerá, por eso acudo a ti, porque para que me proveas de tal cosa. En la oración, O la oración, o sea, puedes citar la escritura, que es su palabra, debes de deberías hacerlo, ¿no? Ya. no orar. Bueno, es lo que estamos aprendiendo en la oración, en aplicar la Pues palabra no. de Dios en nuestras oraciones. Eso es importantísimo. Y como os decía antes, todos estamos aprendiendo. Y después de 50 años la iglesia de San Ayala está aprendiendo. Salmos hay un montón. Sí, mucho. Podríamos hablar de eso sobre la oración y de hecho él lo quiere. Venir a las reuniones de oración y Sí, no yo creo faltéis a ninguna y ya verás no. que... Aparte estamos estudiando eso. Ya. Entonces, como yo le dije en un grupo que estamos orando por los hijos, que no sea Dios el que diga amén a tus peticiones, sino que tú digas amén a lo que Él ha dicho. Es muy diferente. Como decir, o sea, necesito esto, pero os lo dejo en tus manos porque tú dices que eres Jehová Jireh, Dios proveerá, y en eso confío. Y alábalo a Él, y Él dice que Él se ocupará de las demás cosas, de aquello que tú necesitas. Honralo a Él. Una manera correcta de orar, ¿no? Exacto, pero es eso, busca lo que dice, por ejemplo, si necesitas salud, pues busca pasajes que hablen de que el Señor te puede curar, el Señor quiere curarte, el Señor es poderoso para curarte. Y entonces, dile, mira lo que dices tú, o sea, y en eso confío. Y ya está, y a lo mejor te olvidas hasta de pedirle el motivo, si no, hónralo. Y entonces tú estás diciendo amén a lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho está aquí. En vez de tú darle una parrafada de lo que quieres que haga Él, digo, quiero cúrame de esto, dame un trabajo, eso, ¿me entiendes? Lo que hacemos muchas veces es
darle un discurso nosotros a él y decimos amén pensando que él dice amén, vale, voy a hacerlo. ¿Me entiendes? No es él el que tiene que decir amén, sino nosotros a lo que él dice. Pero bueno, nos estamos yendo, es interesante el tema. Sí. Juan 1:29, ¿qué lees? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muy bien. Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el nombre, lo que estamos buscando, ¿vale? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa es la diferencia. Los corderos que sacrificaban los sacerdotes en Israel, en el tabernáculo, en el templo de Salomón, en el otro templo, solo cubrían el pecado, ¿vale? ¿Por qué? Porque eran un tipo de lo que ese cordero iba a ser, que es lo que hoy él estaba explicando, o Manolo, Hebreos, ¿no? el auténtico cordero que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis él se presenta, Apocalipsis 4:5, ¿no? Como el Cordero Santo, ¿no? O algo así. Dice, vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un hombre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi al ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, que son y 7 ojos, son los cuales los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vale. El pasaje hay mucho para hablar, pero la idea es que aquí ya lo presenta como el cordero que fue inmolado, porque ese es el cordero de Dios. Entonces, y además ahí lo presenta como Dios mismo, que es. O sea, nadie más había digno de abrir el libro y desatar los sellos. Yo estoy escribiendo algunas cosas y una de las cosas es eso de quién tenía la capacidad de abrir los libros que eran sellados. Creo que en el seminario hay una exposición de Apocalipsis. Bueno, eso es otra cosa. ¿Vale? Entonces, estamos mirando los nombres y dentro de lo que es la divinidad de Cristo, ¿vale? No nos olvidemos que estamos estudiando Cristo como Dios y estos son sus nombres. Isaías 9:6. Ahí hay unos cuantos nombres, ¿vale? Hay un versículo que tiene un montón de nombres del Señor Jesucristo. ¿Alguien lo lee? Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ¿El 7? Bueno, sí, bueno, es igual. Estamos buscando nombres, ¿vale? Ahí tenéis unos cuantos y uno de ellos es Dios fuerte, Padre eterno. Son sus nombres, Del niño, un niño nos es dado. Príncipe de paz. Príncipe de paz. O sea, si no es Dios, sí, vamos. Ya, sí. ¿Vale? Entonces, para ir avanzando, yo sé que cada versículo de este Ya, sí, es una locura. estaríamos Es una días locura, enteros, sí. ¿vale? Pero como os decía antes, lo que os estamos dando es para incentivaros Es a que lo interesante. estudiéis, Sí. ¿vale? Es una base como diciendo, mira, aquí tienes estos pasajes y hay más. Pero, No, si comentas cosas ¿vale? relacionadas siempre es... Dice, en el punto 3 dice, ¿qué creó el Señor Jesucristo? Según Juan 1:3. ¿Puedes, Juan? Juan 1:3 y Jesús, 1 Corintios 8:6. ¿Qué creó el Señor Jesucristo? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no es que creó, sino cuánto creó. O sea, todas. Y he puesto todo. Todo, ¿no?
¿cierto? Todo lo que conocemos como creado, como dice en Hebreos, dice que la fe, o sea, eh, ah, la fe es, a ver, no quiero decir disparates. Espera. Esto lo sabéis de memoria, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Era ese? La ¿El que fe, montabas? la certeza. Hebreos 11, 1. Sí, es Hebreos 11, pero hay un versículo más al A lado. ver, sigue. Es que esos son los que se tienen que memorizar, ¿no? Hebreos 11, del 1 al 4. No, Hebreos 1. Ah, no, ese sigue diciendo, Yo me los entero, por la fe entendemos haber sido hecho el universo de lo que no se veía. No, ¿el qué? Ah, Hebreos. por ahí, No, por ahí. por la fe, sí, Hebreos 11. Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Ese no lo palabra. es. Por la fe entendemos Pero- haber. Pero entonces ese no es el que he dicho. No. Bueno, sí, No tú era. has dicho que fue la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, La convicción. lo que te da la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estamos viendo qué fue lo que creó. sea, si sigues ahí. Al versículo que voy yo es el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que nosotros vemos, tanto en el universo como en esta Mira el creación, espíritu. en nosotros mismos, incluso si miras el cuerpo humano, todo lo que nosotros podamos ver, o sea, que tenemos la certeza que ha sido hecho, pues eso fue hecho de lo que no se veía. Lo que no se veía fue su palabra. O sea, su palabra fue creando todas esas cosas. Yo he puesto. O sea, antes no existían esas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nosotros vemos como algo hecho, lo damos por hecho, nunca hemos Sí, dicho, eso fue hecho de lo que no se veía. Antes no existía, nadie se le había ocurrido, o sea, solo a él. Y en eso Yo. tenemos al Señor como nuestro creador en todos los sentidos. Y a modo Yo he de puesto. curiosidad, hay quien ve en ese versículo la verdad científica de la existencia del átomo. Toda nuestra materia está hecha de algo que no se ve, ¿no? Entonces, cuando Dios dijo ese sea la luz, tuvo que crear esa primera materia de la que luego compuso todo lo demás, ¿no? Pero todo es creado a un nivel invisible, ¿no? Entonces hay quienes ven en ese versículo una descripción científica de que Dios ha hecho lo que se ve de cosas que de por sí no se ven, ¿no? Sí, Es una forma de apoyar. de hecho, Hay tanta ciencia en la escritura que en su momento no entendían, pero que ahora hay versículos como estos que cobran más nuevos significados o más peso. sí, bueno, la ciencia al final le da la razón. Claro. Reconoce, no le da la razón, reconoce que la Biblia tenía razón. Es el estudio de cómo Dios ha hecho las cosas. Aparte, Ahora dice la ciencia apoya que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. que todo es vibración, ¿no? Los átomos y demás. Bueno, Y la palabra de Dios es A mí, vibración. en cuanto a la creación, me gusta el tema de la luz, porque Siempre lo ha organizado todo así. dice, creó Dios los cielos y la tierra, y el primer día dice, fue, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿no es cierto? Sí, con su poder. Pero- El poder de su palabra. Pero el sol y la luna y las estrellas los crea el cuarto día. Ya, la luz O es. sea, hay 3 días que había luz, pero no, La luz es Cristo. es que la luz viene de él, pero él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dice, y era la tarde y la mañana del día primero, y era la tarde y la mañana del día segundo. O sea, que él puede crear tarde y mañana, y un día y otro día, sin necesidad de un sol, ni una luna, ni una estrella. O sea, y además, es más, ese cielo nuevo y tierra nueva, dice que no habrá sol ni luna, porque la luz del Cordero nos iluminará. O sea, volvemos a Génesis 1:1, pero perfeccionado. Entonces, Yo he puesto, en la 3 he puesto que del Padre procede todo, pero todas las cosas son por medio del Verbo y por medio del Espíritu. Porque, o sea, que Jesús ha creado todo, pero la organización es así, ¿no? sí, pero El no Padre. no puedes quitar de la ecuación al Padre. No, el Padre está al principio, el Padre es la mente, bueno, el Padre es el que idea, Jesús es el verbo y el Espíritu es el que organiza. Es lo de la teoría esa. Es una teoría.
Bueno, Luego lo hablamos, avanzamos. vale, vamos, porque si no. El de 1 de Corintios 8 lo hemos leído, ese versículo. Todavía no. No. Ah, vale. Le toca a Jesús. 8, No sí. sé si estamos yendo muy lento, ¿eh? Porque a mí me parece que. Venga, te queda mucho. vamos. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros somos ¿Qué versión es esa? Reina Valera. 8. Me estoy equivocando, ¿no? Estoy leyendo el 8. Primera Corintios 8. Ah, Sí. me has dejado muy bien también. No, sí, Claro. no, es eso. Para nosotros, A mí me sonaba lo estoy mucho. leyendo bien. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Vale, entonces no encaja muy bien con tu teoría. ¿El qué? Sí, dice que del Padre proceden todas las cosas. Y que por medio de Jesús son todas las cosas. Es lo que he dicho yo, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. A ver, ¿no? Es eso, sí. Yo creo que no podemos Es que entretenernos no es una mucho teoría. en cada tema. No sé, a lo mejor hay áreas o momentos en la historia en las que parece que hay uno que destaca un poco más, trabaja un poco. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, pues en ese momento podríamos ver que de los tres es como que el Hijo era más visible y tal, pero eso no quita que el Padre y el Espíritu Santo estaban ahí, porque al final Dios es uno, ¿no? Entonces, siempre que hay uno están los otros. Aunque en algún momento se destaque más la acción de uno de los tres que de los otros dos, pero Bueno, todos siempre son muy están los tres, presentes, ¿no? ¿no? Es como cuando decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero Jesús también dijo, yo y el Padre haremos morada con aquel que... ¿no? Entonces Porque decimos que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero es Dios trino en nosotros. Están las tres, Su esencia. está su presencia. Su esencia es eso. Y hablamos más del Espíritu Santo, Dios pero en es realidad es espíritu. la Trinidad, porque es uno. Bueno, Sí. como cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no puedes quitar a nadie de la ecuación. Sí. Lo que dice que cada uno tiene su función y ninguno se solapa, está por encima del otro. Y otra cosa es que hablemos de la humanidad de Cristo, la parte cuando es humana, de las cosas que Somete a la hace, voluntad del Padre, sí. ¿vale? Eso es otro tema. 4. ¿De quién nació el Señor Jesús? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Sí. Y sí, es eso. Pero concebirá de quién. De la Una Virgen. Virgen. Ahora la He aquí que respuesta. la Virgen concebirá Y y el dará a luz. versículo antes. El 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. La cosa es la respuesta a la pregunta, ¿no? Vale. Es de la Virgen, ¿no? Está bien, ese. ¿De quién nació el De Señor la- Jesucristo? De la Virgen, de la Virgen. Vale, a lo mejor es mi respuesta a lo que estaba. Vale. Vale. ¿Qué más? Siguiente combinación. En este caso, de la Virgen. Pero no es que la Virgen, como dicen los católicos, sea la madre de Dios, ¿eh? Sino Ya. del Señor Jesucristo hermanado. Importante. ¿Cómo concibió o se quedó embarazada María? Es el que buscaba ahí. Mateo 1:20 y Lucas 1:35. Dice, y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y Lucas 1:35. 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, por lo cual también el santo ser que se nacerá será llamado Hijo de Dios.
Muy bien. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. A mí me recuerda a Génesis, otra vez Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Vale? Y dijo Dios: sea la luz, y empieza a crear. ¿Vale? Ese es el sentido del cubrimiento del Espíritu Santo como creador. A María la cubre y crea en María, o sea, igual que la tierra estaba desordenada y vacía y todo eso era, ¿vale? Pero empieza a crear, a crear vida. El Espíritu Santo. Es el agente, digamos, el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, en ese sentido, dice aquí que cubrió a María, y entonces sí creó el Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo en María. O sea, María era el recipiente que él usó para crear, darle un cuerpo, o sea, la humanidad del Señor Jesucristo, ¿no? Tomar cuerpo de hombre, ¿no? Hecho semejante a los hombres, como dice en Filipenses. Vale. Número 6. ¿Qué naturaleza adquirió el Señor Jesucristo al venir al mundo? Juan 1:14, Filipenses 2:7. Y aquel verbo, bueno, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Fue hecho carne. Antes no lo era. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué Y pasa? en Filipenses Ahora, 2, estaba leyendo él ahora. Ese se lo tiene que saber de memoria. Juan 1.14. ¿Qué? ¿El de antes de Filipenses? 1.14, Juan. Vale. Y Filipenses 2.7, ¿lo tienes tú? Yo lo tengo ya. Venga. Pero va ahora a Mateo 2:1, ¿no? No. Ah, no, Filipenses. Sí, Sí. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y opuesto, sí, te has puesto. carne, siervo, semejante a los hombres. Muy bien, porque en Filipenses 2, no solo el 7, yo desde el versículo 5 al 11, este pasaje de Filipenses 2, del 5 al 11, yo lo llamo la biografía eterna de Cristo. Si estamos hablando de la divinidad de Cristo, este pasaje, que para muchos es muy conocido, te relata la biografía, dónde empezó Cristo y dónde va a terminar. O sea, la biografía de la eternidad de Cristo. ¿Desde 2:5? Sí, si queréis lo leemos. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Vale? Esto es una enseñanza. O sea, que tengamos ese sentir de humildad, de no pretender ser más de lo que somos, sino humillarnos, ¿no? Como hace él. Pero empiezan del 6 al 11, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Os acordáis que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Sin embargo, él se hace semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, o sea, cuando una vez ya había sido engendrado en María y había sido hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vale? ¿Ves cómo va dejando su gloria, haciéndose hombre, y siendo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte? Dice, y entonces empieza, digamos, eso va, podemos decir, va bajando de nivel, ¿vale? Pero empieza a subir. Dice, por lo cual Dios le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
O sea, vemos el final o lo que todavía queda, la gloria de Dios. Bueno, ahora Él está sentado en la gloria de Dios, pero además vamos a ser testigos y vamos a compartir esa vida. El versículo de Hebreos este habla de todo esto, ¿eh? Entonces, por eso, Condensado. Hebreos 1. por eso os digo que Sí. esta es la biografía del Señor Jesucristo resumida, ¿eh? O sea, podéis ir perdón, en el Antiguo Testamento a Isaías 53 sería la primera parte, la que se humilla, Sí. y va hasta la cruz. Isaías 63 es la que es ensalzado, que viene a reinar y esos dos pasajes hablan de esas dos. Serían paralelos a esto, pero eso es un resumen precioso de lo que es la biografía del Señor Jesucristo, También, el Dios que estamos estudiando. también Dios lo exalta a Cristo porque es sin pecado, ¿no? O sea, él no, la muerte no lo puede retener porque no. Aquí acabamos de verlo, lo salta porque se humilla y muere, sí, para morir por nosotros. Él no Porque hace la voluntad necesitaba de- pasar por eso. Le exalta Por eso porque Dios- le ha obedecido le ha a la obedecido. perfección. Pero Dice, o sea, ¿tiene que ver siendo la resurrección con esta exaltación? ¿O no? Claro, Porque yo lo relaciono. claro, sin Lo resucitación. exalta es que lo resucita, Sí. ¿no? No solo que lo resucita, eso es el principio. Es que le da el nombre sobre todo nombre. No, es que cuando, Sí. cuando Él resucita, se sienta a la diestra del Padre. Vuelve, dice, Eso es. en una de sus oraciones, le pide al Padre, dame la gloria con la que tuve antes de la Pero fundación. no sé por qué lo tenía mezclado. La resurrección con, O sea, con Jesús que le resucita, exalta. Pero la aún pasa exaltación. 40 días Ujú. apareciéndose en resurrecciones, y entonces hay esa escena famosa en la que él regresa las nubes al cielo. Y Él Entonces, dice, ese es el gesto que podemos decir de exaltación de Cristo, que Y lo ha que le da el sentado nombre. a la diestra de Dios y que todas las cosas han sido puestas sí, Vale, pero, no sé por qué pero tenía todavía, esa- todavía dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, todavía Él está sentado. El día que Él se ponga de pie, como hemos leído antes, y empieza a desatar los sellos, ¿eh? Ahí Él empieza a poner orden en sus enemigos ¿me entiendes? Entonces empieza a cumplir ese hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, ahora estamos en el tiempo de que Él está sentado a la diestra del Padre. Es parte de esa gloria y de esa exaltación. Luego Él, en ese cielo nuevo y nueva tierra, aparte estará aquí 1000 años reinando, en ese cielo nuevo y nueva tierra va a ser, o sea, va a seguir sentado a la diestra del Padre en esa nueva Jerusalén, que es el trono, ¿no? Bueno, luego en el 7 es donde nació, en Belén de Judea, eso ya lo sabemos. Pasamos para... Me da la impresión de que nos estamos... Si no, si quieres, en vez Vamos. de tocar todas las preguntas, pues puedes Hacemos- coger 2 o 3 de cada bloque. Vale, es que no Sí. tendría que haber decidido antes, no sabía que yo tenía que dar eso. Pero dice Jesucristo, su divinidad, que básicamente es lo que venimos a estudiar hoy. Dice, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo en Juan 10:30 sobre su divinidad? Yo y el Padre uno somos. Uno somos, ¿vale? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Uno somos. ¿Vale? No somos dos dioses, ni Él es Dios y yo no. Somos uno. El 9. ¿Qué conclusión sacaron los judíos de las palabras del Señor Jesucristo de Juan 10:33? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Exacto. ¿Qué estaba blasfemando? Cuando les dice blasfemia, me han preguntado qué es blasfemia. No, que estaba blasfemando, digo. Bueno, desde su punto de vista de ellos. Ujú. No es que estuviera blasfemando. Sí. ¿Vale? Lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Que él dice que él era antes de Abraham y en otras frases también. Dice, el 10, ¿quién es Jesucristo? Según Pedro. Y Mateo 16:16. Cuando Jesús pregunta a vosotros, ¿quién decís que sois? Que sois. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Muy bien, eso es lo que dice Pedro. Y en el 11 dice, ¿puedes explicar lo que quiere decir Juan 1:1? Otra vez veamos. No es fácil de explicarlo, ¿eh? Entenderlo a lo mejor sí, pero Esto es lo que te he leído antes. Que de eso ha salido todo ¿sabes? Lo que he buscado. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. era Dios. O sea, en principio ya te lo deja bien claro que era Dios. O sea, el verbo, él, que luego siga el pasaje hablando de él, sabemos que está hablando de él, y el verbo, o sea, o el logos, en griego, o sea, la palabra se puede traducir, ¿vale? Desde el principio, o sea, eterno, era Dios, era el verbo y era Dios. O sea, ah, el 12 dice, ¿qué dice Romanos 9:5 de Cristo? Sobre todas las cosas. Que Cristo vino. Ah, no. 9:5. Sí. Que Cristo vino del linaje de los israelitas. No, ¿qué dice Romanos 9:5? ¿De quién son los patriarcas? Eso. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Lo entiende Jesús? Yo tengo esta respuesta, a ver. No, Jesús. Dime. Es que, a ver, que has respondido bien. Ah, vale, vale. Pero la pregunta es, ¿qué dice Romanos? No, ¿qué dices tú? Yo he puesto que viene del linaje. Tú has puesto, pero la pregunta es, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice? A ver, que sí, que Ah, sí. ¿qué pone en la, Que tú has qué puesto pone lo en mismo. la Biblia? Está bien, Jesús. En la Está Biblia. bien. Eso. Es que no he entendido. Cuando te pregunta qué dice Romanos 9:5, Sí. no respondas con lo que digas tú, sino con lo que dice Romanos. Eso es lo que te... ¿A que tengo que copiar el versículo? No, si te preguntan qué dice Romanos 9:5, Sí. no respondas lo que tú dices. Ah, porque yo creo que esto, ¿me entiendes? Lo que quiere decir Romanos. Sino, ¿qué dice Romanos 9:5? No te dice. No estoy entendiendo lo que Mira, quiere decir. No La te parte sale. de ese versículo total es el, ¿no? Yo he respondido Cristo, resumido Dios, lo que explica. sobre todas las cosas. ¿No? Sí, lo Está que, bien. lo que él te No está, te estoy- no, porque él no te estoy está diciendo entendiendo. que cuando te hace en esta pregunta, Sí. que él te ha preguntado, No, di lo yo- que dice Romanos Yo no la he 9:5. hecho la pregunta, ¿eh? Es que no lo estoy entendiendo. O sea, que La no, pregunta es, ¿qué dice la Biblia? que no es un resumen. O sea, ¿Qué que no es dice el resumen, sino Romanos el versículo. 9:5? La palabra Ah, que tengo que poner exactamente lo que pone. Exacto, o sea, ¿Qué? no, porque siempre tenemos que ir a la escritura, no basarnos en esto es lo que yo creo, ¿vale? Está ¿Pero bien. está bien o no? Sí, 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 Ah, entonces- pero a veces me entiendes. Yo simplemente O sea, si yo cito un versículo, yo citaré el versículo. es lo que os escribí la Sí, otra sí, vez. pero me No es refiero lo a que he mismo contestado decir, la pregunta. no es lo mismo decir, si crees, O sea, si alguien me pregunta qué significa este versículo, yo se lo explicaré de la manera más sencilla, vale, ¿no? pero te preguntas qué significa, no qué dice. Es como diciendo, ¿qué ha dicho Ya. Dios sobre algo? Entonces tú vas y dices, mira, Dios dice esto. Ah, Yo creo que la Bueno, no pregunta, sé. Bueno, es la igual, cosa inicial era, es ¿qué igual. dice Romanos 9:5? Sí, Entonces tú has ido a decir lo que has contestado y Sí. yo he ido a leer la Biblia. claro. O sea, como Exacto. igual que estamos leyendo aquí, Sí. que ¿dónde nació Jesús? Mateo, No te estoy leemos Mateo. no te estoy diciendo que esté mal lo que hayas dicho, simplemente Sí, es no, lo un sé, poco lo sé. recordaros Sí, sí, que lo sé, siempre vayáis a la escritura. Sí, sí, O sea, claro. la pregunta esta no la he hecho yo, ¿eh? O sea, la escribió Yotan, no sé dónde la sacó, pero, o sea, un poco De es... watchtower.com. Un poco es que siempre vayáis, o sea, esa pregunta es buena. ¿Por qué dice Romanos 9:5? Podría decir que dice Mateo 23, no. O sea, si no, o sea, la pregunta es, ¿qué dice la Escritura? O sea, y es la pregunta que tú siempre te tienes que hacer cuando tengas dudas sobre un tema de teología. Claro, claro. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Tengo que ir a ver qué dice la escritura, no qué dice fulanito, qué dice No, esto claro, claro. en tal vídeo o en tal Sí, sí. mensaje o en tal libro. No,
siempre tienes que ir a qué dice la Escritura. Eso es lo que es una puntuación, nada más, al margen de lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, el 13 que habita Cristo según Colosenses 2:9, que habita en Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. O sea, te refieres a contestar con la escritura. Sí, o sea que si te dicen textualmente qué dice en el versículo, Ya. tienes que ir a la Biblia porque tú no te lo sabes de memoria, entonces para no No, retroceder. no solo para cuando te preguntas, sino cuando tú te haces una pregunta. O sea, Sí. cuando tú quieras saber cómo es Cristo, yo qué sé, cómo es la iglesia, qué es la iglesia, o sea, tú siempre tienes que hacerte esa pregunta. ¿Qué dice la Escritura? En este caso era Romanos 9:5. Pero siempre, ¿qué dice la palabra de Dios? No los que te estamos enseñando, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero me refiero, Eso es tú puedes básico. parafrasear la Biblia, por ejemplo, cuando estás predicándole a alguien, te preguntan algo y no te acuerdas del Sí, versículo, tú puedes explicárselo sí. y parafrasear No, la palabra, sí. igualmente tiene la Pero misma siempre va a efectividad. ser más efecto si le dices literalmente lo que dice la palabra. Sí, sí. Es lo que yo Claro. escribí el otro día, que Pero pierde, nunca había escrito nada en ese grupo. O sea, no es Está lo muy mismo bien, te animo. decirle, cree en el Señor Jesucristo, que decirle, esto es lo que dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna, porque Sí, le está sí, diciendo sí. sus palabras. Claro, dices, Jesús dijo, Claro, si tú dices Jesús dijo, bueno, eso es lo que tú dices, puedes pensar en lo otro, ¿vale? Pero sí. si le dices, mira, ¿Pero tú crees que pierde efectividad si parafraseas? a ver, Dios usa todas las frases que podemos usar, ¿vale? Pero la que tiene poder es su palabra. ¿eh? Cuanto más te aferres a su palabra, por eso es bueno memorizar Pero la versículos. palabra, ¿eh? O sea, al final, la palabra es como el verbo, ¿sabes? Tú entiendes las cosas por la palabra y tu ¿cómo irán sin entendimiento. haber quien les predique? O sea, bueno, es que estamos entrando en cómo evangelizar y entonces lo que acaba de leer ella, que habita en Cristo, según Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Aquí no deja de dudar la duda. Estamos estudiando si Cristo es Dios. Y aquí este versículo es muy importante para este tema. Si queréis lo podéis subrayar o pintar de color. Porque dice que en él habita toda la plenitud. O sea, no dice, si dijera en él habita la plenitud de la deidad, ya estaría completo. Pero además lo recalca diciendo toda la plenitud. Es como diciendo, no deja lugar no hay margen. O sea, todo lo que es Dios habita en él. O Yo este sea, versículo lo sí. parafraseo normalmente. Cuando le Bueno. explico a la gente que Jesús es Dios, le digo, es 100% hombre, 100% Dios. Y cito esto. No, pero entonces ya estás hablando de sus dos naturalezas, no estás hablando de su deidad. Aquí está hablando de su deidad solamente. ¿Me entiendes? O sea, en él habita toda la plenitud de la deidad. No dice, y además es un hombre. O sea, es el hombre perfecto. O sea, está hablando de su deidad. Y no deja duda la duda. Dice, toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios completo. O sea, ¿me entendéis? O sea, si hay un versículo que habla que dice que Cristo es Dios, es este. O sea, exclusivamente Dios. Y no hay un rinconcito de lo que sea Jesucristo, ni en la eternidad, ni antes, ni después de humanarse, que no fuera Dios. ¿eh? Todo Dios habita en él, la plenitud de la deidad. Vale, ¿Me recuerdas la cita esa, por favor? Colosenses 2:9. Este es eso, tengo que aprenderme esto que es Colosenses 2:9, porque siempre esto es muy útil. Sí, pero cuando ahí, hablas con la gente. si solo mírate el contexto y todo eso, pero en ese versículo, lo que acabamos de leer, está señalando a Cristo como Dios pleno.
O sea, la plenitud, toda la plenitud de la deidad. O sea, no hay Dios fuera de Cristo. Pero habla corporalmente, entonces está hablando de su carne, o sea, de Sí, su humanidad. también te puede Está hablando estar- de la hay- divinidad dentro de la... Yo os he pasado versículos que habla de que Él es la viva imagen de su sustancia. O sea, hay versículos que si tú quieres ver a Dios, dice que si tú quieres ver a Dios, mira a Cristo. O sea, que a Dios no le podemos ver, pero Él es la imagen misma de su sustancia. Sí. O sea, al Espíritu, Dios es Tanto espíritu. tiempo estoy con vosotros. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y a él un espíritu no lo puedes ver, por más lo puedes sentir, lo puedes ver lo que hace, la capacidad, pero no lo puedes ver porque es un espíritu. Sin embargo, dice que él es la imagen viva de sí misma, de su sustancia, la plenitud de la deidad. Y de hecho, pues Filipenses 2:5, ¿no? Ese se despojó a sí mismo, hay que entenderlo junto con Colosenses, ¿no? Para no en esas ideas de que se hizo de alguna forma menos Dios cuando dejó, no estimó el ser igual a Dios, que decir que se hizo menos Dios de algún sentido, abandonó. No, ahora incluso cuando habitó corporalmente lo hizo con toda la plenitud de la deidad, ¿no? Entonces, esos versículos van de ir juntos a la hora de interpretarse él como Jesús era 100% hombre, pero no dejó de ser ni un 1%. Y el Espíritu Santo... Dios, no fue 99% Dios, un 100% y 100%. Y el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón también es la divinidad completa, ¿no? Claro, es que Dios es completo, lo mires por donde lo mires. O sea, no deja de ser Dios un poquito para que, por ejemplo, Cristo no es Dios del todo para que quepa el Espíritu Santo en algún lugar. Potencia. ¿Vale? Entonces, 15, bueno, el 14, ¿por qué murió Cristo en la cruz? 1 Corintios 15:3. Pues las he contestado todas mal. Por nuestros pecados, ¿no? Sí. O sea, vale. ¿Por qué tuvo Cristo en el 15 que derramar su sangre en la cruz? Y Hebreos 9:22, si alguien lo puede leer. ¿Por qué tuvo que derramar su sangre en la cruz? A ver. Porque la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Vale, es lo que un poco estuvo Manolo esta mañana, ¿no? Sí. Para redimirnos de pecados, ¿no? En su sangre. O sea, no porque él lo necesitaba o él tenía que... Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 16. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Wow, esto hay tema, ¿eh? Pero vamos a... ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? 1 Corintios 15, 17. Aunque todo el pasaje en 1 Corintios 15, el tema es la resurrección, nuestras resurrecciones y la de él. Pero el centro es... Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El 17. No, el 15, 1 Corintios 15:3. 15 17. Tienes toda no, no, yo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vale. Este pasaje, o sea, yo os animo a que leáis todo el pasaje de 1 Corintios 15 con tiempo, estudiándolo, pidiéndole al Señor que os enseñe qué está diciendo ahí por medio del apóstol Pablo, porque básicamente él está escribiendo a los corintios, porque a los corintios les estaban enseñando que no había resurrección. Había ciertos personajes que no creían en la resurrección de los muertos y les estaban diciendo, porque estaban muriendo cristianos ya en esa época, y entonces gente que ya era creyente y entonces les estaban, algunos ya, ¿y qué pasa con los que han muerto? Estaban esperando que el Señor viniera y entonces empezaban a pensar, ¿y qué pasa con los que han muerto? O sea, entonces estaban aprendiendo, digamos, el Evangelio, ¿no? Y entonces les escribe todo ese pasaje
hablando de la resurrección, de que sí, para convencerlos de que sí, que hay resurrección de muertos. Y por eso les presenta la resurrección de Cristo como primicia. Y dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque la fe de que un día vamos a resucitar sería una bobada si Cristo no ha resucitado. O sea, Él es el que marca la primicia de esa resurrección. Es como el bautismo, ¿no? Que tiene el Bueno. mismo simbolismo de nuestra muerte a nuestro yo y resucitamos con Cristo. Vale, pero me refiero que ese pasaje en 1 Corintios 15, y apuntaronlo para leerlo y estudiar todo el pasaje, son 58 versículos creo, y al final, a partir del versículo 51, es cuando dice, cuando los tiene medios convencidos que sí que hay resurrección, le dice, pero os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, entonces como diciendo, hay resurrección, pero no todos vamos a morir. Entonces el que no muere no resucita. ¿Me entiendes? Entonces les dice, porque a la final trompeta seremos transformados, todos seremos transformados. Y les dice, los muertos primero y luego los que habrán quedado. ¿Vale? Cuando suenan las trompetas del A la final trompeta. Al final son... Dice, todos seremos transformados. Aunque muchas veces se nos ha dicho que seremos arrebatados, ahí dice transformados. Está dentro del arrebatamiento, pero lo que se refiere que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos es nuestra transformación. Dice, vamos a dejar. Es que no me gusta decir de memoria y además... exacto, parafrasear la Biblia es daño, no, es peligroso. No solo es peligroso, es satánico. Sí, bueno, a ver si te No, te lo digo así de claro. Es lo primero, la primera conversación que el diablo tiene con el hombre, él les dice, con que Dios os ha dicho. Y entonces Dios le había dicho que podían comer de todo árbol menos de este. Y él le dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. O sea, parece lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, eso es parafrasear. Entonces, mucho cuidado. No digo que cada vez que parafraseemos sea algo diabólico, pero tenemos ojo con parafrasear. Por eso me gusta ir a los versículos. Y 1 Corintios está hablando de la resurrección. En el 51 dice, 1 Corintios 15, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, o sea, morir y dormir esperando la resurrección, pero todos seremos transformados. A algunos, cuando Él venga, no habremos muerto, es lo que está diciendo. Pero tanto los muertos como los vivos vamos a ser transformados. Y lo explica. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando dice esto corruptible se vista de incorrupción, está hablando de los muertos en Cristo, los que duermen, porque es un cuerpo corrupto. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está señalando a los que estamos vivos, porque vivimos en un cuerpo mortal. Un cuerpo que en cualquier momento, de hecho, yo me estoy muriendo porque cada vez tengo más achaques. O sea, dice que esto es un tabernáculo que se va deteriorando, pero él tiene preparado un edificio mejor, ¿vale? En otro pasaje. Dice, esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, tanto unos como otros, en ese abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvida la muerte en victoria, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Entonces, vale, que si no, si me meto yo en esos temas, Te encanta el apocalipsis, ¿eh? No salimos. Tenemos que hacer otro... me encanta, me encanta. Tenemos que hacer otro. Yo Yo el otro día estaba leyendo Apocalipsis en el metro y estaba así, es que no lo puedo explicar con palabras, pero la sabiduría que te da el Señor es en plan,
te elevas, ¿sabes? En plan, Vale, seguimos. Luego, si queremos, conversamos. Al 17, ¿a dónde se fue Cristo después de su resurrección? Lucas 24, 51, Hechos 1, 3 al 9, incluso hasta 11. al cielo. Pues, Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolas, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Vale, y Hechos 1, 3 al Hechos 1, estaba bien. Tú mismo. Uno, tres. Sí, del 3 al 9 pone aquí, pero incluso hasta el 11 puede ir. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿El reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué me estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien. No solo que la pregunta es ¿dónde está Cristo ahora? No. ¿Dónde fue Cristo después de su resurrección? Y he puesto, No solo te dice dónde fue, sino que de dónde vendrá. y he puesto al cielo, luego volvió durante 40 días y luego se fue otra vez. En ese pasaje lo dice así. No, entre una combinación. Eso sí, pero bueno, sí. Bueno, sí, está bien. Sí, porque está se bien, fue porque- primero al cielo sí. desde el sepulcro y luego Sí, volvió. yo estaba pensando en el pasaje ese que hemos leído. Mm. Sí, así, pero está correcto. La 18 dice, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Vale? Hechos 7:55, Colosenses 3:1 y Romanos 8:34. dice, ¿Dónde está pero Cristo? Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice Esteban en Hechos. O sea, ya estaba Cristo después de haber sido alzado. Esteban ya lo ve sentado a la diestra del Padre. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo sentado a la diestra de Dios. Y 34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que os condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. El que murió, el que resucitó, como hemos visto en Hechos, el que está sentado a la diestra de Dios y además intercede por nosotros. No están a los brazos cruzados. Ya está. Abogado. Esto, Hay una función. o sea, Satanás nos acusa delante de Dios, ¿no? En Apocalipsis también dice esto cuando habla del final de Satanás, ¿no? De que ha estado acusando a los hermanos de día y de noche. Entonces, Jesús es eso, el Señor nos justifica, ¿no? Delante de Dios, aparte por los pecados, también, bueno, porque es para siempre, ¿no? La justificación.
Es como nuestro abogado, ¿no? Delante de... Sí, es parte de lo que dice, lo que acabas de leer, que dice que Él intercede por nosotros. Intercede. ¿Quién intercede en un juicio? Cuando alguien te acusa, en lugar tuyo, pues el único que te defiende, que te intercede por ti, que digamos que lo que tú deseas o no sabes cómo demostrarlo o no puedes o no estás capacitado, pues él lo traduce a que se entienda a un vocabulario legal, o sea, son tu posición. Y entonces te defiende legalmente, no porque tú le caigas bien y es un amigo tuyo que dice, no, hombre, juez, señor juez, pero no, es muy buen chaval. No, no. Él está intercediendo en el sentido de que legalmente tiene ese poder para interceder y además sabe cómo hacerlo y él se ha ganado ese derecho. Y además el diablo no tiene nada que hacer, ¿no? Es el mejor abogado. Es mejor el abogado que el acusador. Vale, hasta aquí eran las preguntas que pues, pasó el pastor y luego la pasamos así por encima porque supongo que tarde, no sé, a ver, la gente no mira. 5 menos 10, ¿no? 5 menos 10 me van a cortar la cabeza. Que justo hoy es el cumpleaños de Esther y tenemos que quedar con la familia, ya han quedado. Pero, bueno, yo quería, es que yo no contaba con repasar esto. La semana que viene. No, no, pensaba que esto no lo daba yo, que lo daba ahí no sé, igual me confundí yo. Yo quería repasar estos versículos, estos pasajes, pero algunos ya los hemos mencionado. Pero los tenéis, ¿no? Sí. Esto que os paso los dan. Entonces, estudiarlos, ¿por qué? Porque uy, sin esto no sé de la divinidad de Dios, no. Como digo, esto es para entusiasmaros en cuanto a la divinidad de Cristo, que es el tema para que encontréis pasajes que son bastante claros y hay más. Al final, o sea, yo di una hoja en blanco para que busquéis otros pasajes. Y entonces, un poco las 3 hojas son la divinidad de Cristo, lo que vimos en Filipenses, en forma de Dios, o sea, en Hebreos 1, como dice Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a quien asimismo hizo el universo. En el original, en griego, aquí dice en Hijo, o sea, Dios en Hijo. O sea, está aquí hablando Hebreos de que Dios nos ha hablado de muchas maneras, ¿vale? Pero dice, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado el Hijo. O sea que Dios el Hijo. Es como lo presenta aquí. El versículo 8 dice más, del Hijo dice tu trono, oh Dios. O sea, ¿vale? Lo llama Dios al Hijo, ¿vale? Estamos hablando de la divinidad de Cristo. A ver, versículos que te aseguren de que Cristo es Dios. El versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Eso como Génesis 1:1. Y sigue, estamos en el mismo pasaje de Hebreos 1, hablando del Hijo. Y en Colosenses 2:9, el que hemos leído antes, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Apocalipsis 1, del 8, el 11, el 17 y el 18, si queréis, lo leemos un momento, porque eso nos los hemos comentado, de los que yo tenía. Apocalipsis 1. ¿Uno? Sí. ¿Quieres que lo lea? No, espera, yo te lo leo. Que quiero que veáis. Vale, Apocalipsis 1:8.
Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Lo que pasa que hay que... No, el 1.8 es yo soy el alfa y el omega. Sí, yo soy el alfa y el omega. No, el 7 estoy bien. Vale. Claro, habría que estudiar todo el pasaje, pero mira, en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí todavía está hablando el Padre, pero en el 11, versículo 11, dice, y que decía, yo soy el alfa y el omega, el versículo 10 dice, yo estaba en el espíritu, Juan dice, yo estaba en el espíritu el día del Señor y vi y oí una voz detrás de mí, una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Grecia y menciona las 7 iglesias. ¿Vale? Aquí es él mismo, porque dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros de oro. Lo siento que tengo que leer así, porque empieza a describir lo que es el Señor Jesucristo, ¿vale? Y entonces llegamos al versículo 17 y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es el Señor Jesucristo, ¿o no? Pero también dice, yo soy el alfa y omega, el primero y el último, por lo tanto, es Dios. ¿Vale? Y entonces luego os he dado unos pasajes del Antiguo Testamento en una hoja y otros del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pasajes que hablan de la divinidad de Cristo y no están todos, o sea, muchísimos. Dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Esto dice Dios, ¿vale? Jehová es mi nombre y a otro no daré mi gloria. O sea, a nadie más podéis llamar Jehová, porque no le daréis mi nombre, la gloria de mi nombre a otro. Sin embargo, vemos en Isaías y en otros pasajes, preparad camino a Jehová nuestro Dios. Y si vamos a Mateo 3:3, a Marcos 1:3 y Juan 1:23, está hablando de cuando Juan el Bautista eh, habla del profeta Juan el Bautista, como dice, preparar el camino a Jehová, o sea, al Señor. Juan el Bautista dice al Señor, pero cuando en la profecía dice preparar el camino, dice a Jehová. Por lo tanto, el que señala, el que prepara el camino a Jesús, Juan el Bautista está preparando el camino a Jehová. Entonces, por eso que relacionáis el nombre de Jehová con Cristo. Zacarías 11:12 y 13 dice, y se prepararon y pesaron, fijaros lo que dice en Zacarías, pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, hermoso precio con que me han apreciado. Y lo dice Jehová. Por lo tanto, esa profecía que habla de Cristo, lo está llamando Jehová, ¿vale? Por lo tanto, si estamos dentro del tema de que Él es Dios mismo, si Dios no comparte su gloria, como hemos visto con otro, en nombre de Jehová, pues solo puede ser, solo queda uno. Ese de Isaías. Vale, y el de Isaías, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y todo lo que estuvimos viendo antes. Y luego están las teofanías, que son las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo De las Testamento, 30 monedas no. como el ángel de Jehová y muchas. Pero hay veces que sale un ángel de Jehová que no, el ángel del Señor que no es una cristofanía. Cuando dice el ángel, Seguirá apuntando. en singular, Porque cuando- en general es él. Cuando aparece el ángel en la tumba que está María Zacarías 12:10. y su madre, creo que es, que dice había un ángel de Jehová, ¿no? Como antes hemos visto en el vídeo,
Y habla de un ángel de Zacarías 11. Jehová, pero no es una Sí, criptofonía. pero él está hablando de él. Pues sí, se O llama sea, Juan ¿por qué 9:60. buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Sí, no, pero me para refiero que el ángel este se le refiere como Sí, aquí ángel estamos. Jehová, pero no. No, hay que, por eso hay que ir Por pasaje el a contexto, pasaje, ¿eh? ya, por el contexto, ya. Pero que en el Antiguo Testamento hay muchísimas apariciones, Zacarías 11. porque estamos hablando de la divinidad de Cristo y hay que verlo, Sí. como dice, antes que Abraham fuese yo soy, y 12. todo eso, Y ¿no? luego Melquisedec también le llama príncipe de... ¿No? No sé de cuál es del Comparable mundo, con pero a Mateo Melquisedec 27, le llaman así. Y es el Sí, sacerdocio pero eso- eterno de... ese es otro tema, ese es otro tema. Con Mateo Luego en el Nuevo 27. Testamento, No, luego en el Nuevo Testamento, yo os he dejado unos pasajes pensando en la divinidad de Cristo, ¿vale? Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés, el mismo Señor Jesucristo, cuando habla con los caminantes de Maús, el último capítulo de Lucas, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿vale? Y entonces Juan 1.1, al principio lo que hemos estado viendo, al principio era el verbo era Dios. En Juan 20:28, estos son pasajes del Nuevo Testamento que hablan de su divinidad, ¿vale? 20:28 de Juan, Tomás le dijo, Señor mío, Dios mío, ese ya lo vimos. Romanos 9:5, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Cristo es el cual es Dios sobre todas las cosas. Tito 2:3, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Recibido arriba en gloria. Juan 17:5, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En la oración del Señor Jesucristo. Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Filipenses 2, del 5 al 11, entre otras cosas, entonces el pasaje dice el cual, siendo en forma de Dios, otra vez, como fe, o sea, lo que vimos antes, y Colosenses 2:9, ese versiculazo, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, no hay Dios fuera de él, ¿vale? O sea, y Apocalipsis 1, 4 al 8, como hemos leído antes, el Padre dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el Hijo también dice, yo soy el Alfa, Omega, el principio y el primero y el último. O sea, esto, claro, no hay más tiempo que podía durante meses. Y en un libro también podía enseñar muchas cosas. Y la cosa es que améis esta verdad de que el Señor Jesucristo es Dios, ¿vale? Es Dios, no es que es parte de Dios, no es una tercera parte de la Trinidad, es Dios. Como dice, la plenitud de la deidad habita en él. Y que lo tenéis clarísimo. Y si tenéis dudas, preguntarnos a nosotros, a quien sea, no. Ya sé que preguntáis a quien sea. No, preguntar en vuestra congregación al pastor y a quien haga falta, pero así es como lo estableció el Señor. O sea, no estableció el chat GPT ni era ahí. Eso está en la constitución de la iglesia, ¿no? Una de las doctrinas, ¿no? Sí, pero además tenéis a Sí, no. tenéis a otro que sabe mucho más que yo. ¿Sí? A ver, Sí, convicción. sí, sabe. Batalla de gallos versión versículos. Pero que estáis bien servidos, aprovecharlo, porque igual mañana no Sí, estamos. no, yo lo que me he dado cuenta A lo mejor mañana no estamos. que hay que preguntar todas las dudas que tengas. Yo, por ejemplo, al Eric también le pregunto un montón, porque el Eric sabe bastante de la escritura y demás. Pero no, mi consejo es que no salgáis de aquí, de vuestra congregación, a sentar cátedra, ¿vale? Sentar cátedra es, o sea, establecer algo, una creencia. No, pero eso es la escritura y en oración. La escritura y los líderes de tu iglesia. Eso, así es lo estableció el Señor, no fuera.
a... Yo me apunté aquí una nota. No es igual lo ideal no es ir a... Vale, es que cuando estaba preparando esto pensé en esto. Lo ideal no es ir a versiones nuevas, sino ir al original. Eso es otra cosa. Al hebreo. Bueno, si no sabemos hebreo, yo tampoco sé hebreo ni griego, o buscar palabras y explicaciones, ir a quien lo sabe, eso sí. Pero, o sea, tenemos una traducción bastante fidedigna de la cual hemos confiado. De hecho, esta iglesia empezó con una versión anterior a esta, de la Reina Valera, la de 1909. Pero bueno, luego se salió esta y es el castellano más actualizado, pero el castellano, Más antiguo. no la doctrina. O sea, Ah. digamos que se han cambiado palabras del castellano. En vez de decir amor, decía caridad, por ejemplo, ¿vale? Porque era castellano antiguo. Pero tanto una como la otra son la misma, ¿vale? Y entonces, ¿por qué me apunté esto? Porque quería decirlo. Lo ideal no es ir a versiones nuevas, como diciendo, las versiones más nuevas te explican mejor porque hablan como se dice, como se habla ahora, ¿no? O sea, el vocabulario más actualizado. No, eso no es lo ideal. Lo ideal es ir al original. Primero, que siempre a la escritura, no a escritos de otros, o sea, que te den explicaciones de lo que dice la escritura, sino a la escritura. Y segundo, siempre a la versión más fidedigna que tengamos. Y en esta congregación usamos esta, y no porque la usemos nosotros, la usa medio mundo. Ah, pero yo he oído disparates así, porque la versión tal te lo explica mejor y te lo... No, lo que pasa es que la NVI a veces es más sencillo de entender. Luego hay otras que No, pierden mucha es riqueza. más, no es más sencillo de entender. Tú estás entendiendo interpretaciones.